Getulio, que tiene 40 años, es el padre de 2 hijos. Los dos tienen una relación de 15 años que se está deteriorando con el tiempo. Al principio de su relación, estaban extremadamente enamorados y Getulio pronto le propuso matrimonio a su amada. Desde entonces viven juntos. Los primeros años fueron difíciles económicamente, pero Getulio fue avanzando en su carrera como ingeniero civil. Actualmente ocupa un puesto importante en una gran constructora. Nadia se centró en ser una esposa y madre ejemplar. Tienen 2 hijos, Carlos, de 10 años, y Laura, de 13. Nadia era una joven muy delgada y su cabello largo y negro llamaba la atención dondequiera que fuera. A lo largo de los años, Nadia ha ganado algunos kilos a medida que aumentaban sus responsabilidades domésticas. Su peso actual preocupa a Nadia, y lucha constantemente contra él. Su marido Getulio no ayuda mucho en este aspecto, ya que siempre hace comentarios malintencionados sobre ella. Antes, su cabello era largo, pero ahora llega solo hasta los hombros y lo lleva en un moño descuidado. Getulio siempre comenta al llegar a casa del trabajo al final de la tarde que su cabello está cada vez más feo y que su ropa está descuidada. Nadia se entristece al escuchar todos estos comentarios de su marido, pero piensa que en parte es culpa suya. Sin embargo, esta percepción cambiará con un descubrimiento que Nadia hará y con lo que su marido le dirá. Muchas veces, todo lo que necesitamos para salir de una mala situación es una gota adicional, una gota que colma el vaso. Nadia se dio cuenta de que el comportamiento de Getulio había cambiado en los últimos meses. Ahora, él se preocupa más por sí mismo que por su apariencia. A pesar de criticar constantemente a su esposa, va al gimnasio 1 hora después del trabajo. Además, a menudo llega más tarde a casa, perfumado y arreglado. Al principio, Nadia pensaba que su marido hacía esto para impresionarla o para animarla a cuidarse más, pero cuando ella le preguntó si podía ir al gimnasio, él también se rió y dijo que eso no haría milagros para ella. Getulio insistió en que Nadia debía cuidar, ***, de los hijos del matrimonio, su ropa y alimentos en casa. Ella y su marido solo se reunían en la cocina. Después de engordar, Nadia se puso muy triste al día siguiente y llamó a su amiga Beatriz por teléfono. Durante la llamada, vio algo que la dejó aún peor. Beatriz dijo a Nadia que el comportamiento de Getulio era muy sospechoso y solo podía indicar que el marido de Nadia tenía otra mujer porque comenzó a cuidarse bruscamente, llegaba tarde y estaba perfumado. Además, era muy probable que la relación se estuviera haciendo seria porque no estaba ocultando nada. Nadia hablaba por teléfono y casi se cayó de la silla. Reconoció su ingenuidad en este punto porque, a pesar de todos los insultos que escuchaba de Getulio, ella nunca había creído que él podría tener otra mujer. Para evitar este tipo de comportamiento, Nadia y su marido hicieron una promesa en el altar de amarse y respetarse de por vida. Sin embargo, parece haberse equivocado. Nadia fue instruida por su amiga para revisar los bolsillos de los pantalones y camisas de Getulio, así como su teléfono celular, si era posible. Nadia ideó este plan para demostrar a Beatriz y a sí misma que, a pesar de los muchos defectos de Getulio, él no era un traidor. Esa noche, el marido llegó muy animado y perfumado. Optó por ducharse antes de cenar y dejó su ropa como siempre. Getulio solía retirar papeles y otras cosas de los bolsillos de Nadia antes de lavar la ropa. Ella decidió revisar sus bolsillos mientras él estaba distraído en la ducha. Unos minutos después, no encontró nada, pero cuando miró más de cerca, vio una tarjeta extraña. Era una tarjeta con un mensaje escrito a mano. En la parte trasera de la tarjeta del bar decía: «Me encantó conocer este lugar contigo. Te amo». Esa tarjeta indicaba que el marido de Nadia había ido a un bar con una mujer que le escribió que lo amaba. Nadia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Entonces Nadia recordó que Getulio retiraba las pertenencias de los bolsillos y las guardaba en un cajón del tocador antes de lavar la ropa. Se acercó al tocador y abrió un cajón. Encontró varias tarjetas dentro que eran similares a esa, procedentes de otros bares y con dedicatorias. Parecía que el marido y la esposa disfrutaban de frecuentar nuevos bares y guardar las tarjetas como recuerdo. Una de esas tarjetas contenía un nombre: Soria. Nadia trataba de entender lo que estaba pasando cuando escuchó a su marido apagar la ducha. Inmediatamente puso todo en su lugar y salió del cuarto antes de que él saliera. Nadia no sabía cómo comportarse y nunca imaginó que su marido tuviera un amante en los 15 años de matrimonio. Nadia tenía miedo de perder a Getulio, pues su vida estaba centrada en él. Decidió luchar por su matrimonio en lugar de confrontarlo con su descubrimiento. Su objetivo principal era evitar perder a su familia. Mientras su marido se vestía para la cena, Nadia corrió al baño y se puso un poco de lápiz labial rojo. Getulio quedó muy sorprendido. Se rió cuando vio a Nadia caminando con la bandeja de carne en las manos. Al sentarse a la mesa,
Ni su esposa ni sus hijos se entendieron la gracia. Entonces él dijo que al ver a su esposa caminando con una bandeja de carne en salsa y labios rojos, pensó que estaba comiendo a escondidas en la cocina. Nadia casi dejó caer la bandeja, pero su hija Laura la ayudó. Nadia dijo tímidamente y con una lágrima cayendo que se había puesto el lápiz labial un momento antes. Getulio quedó en silencio antes de preguntar seriamente a su esposa por qué se había puesto o intentado ponerse lápiz labial. Con mucha tristeza, ella dijo que quería servir la cena de una manera más bonita. Él se rió una vez más y aconsejó a Nadia no perder tiempo tratando de ser más bonita, porque no había manera. Nadia dijo que debía buscar la ensalada en la cocina antes de salir rápidamente. Ella se sentía muy mal por todo lo que Getulio había dicho sobre ella, y peor aún, porque lo hizo frente a sus hijos y ahora que sabía que él tenía otra mujer. Laura, su hija, fue a la cocina y dijo que ayudaría a su madre a preparar la ensalada. La joven le dijo que no debería soportar tal situación y le preguntó cómo se sentía. Nadia tenía 35 años, aún era muy joven para separarse y empezar de nuevo. Mirando con cariño a su hija, Nadia dijo que no podía vivir sin Getulio, esa casa y sus hijos. Afirmó que recuperaría su amor y volvería a ser la mujer de la que se había enamorado. Su hija trató de discutir más, pero no pudo. Luego volvieron a la sala de comedor con una bandeja de ensalada de hojas. Nadie habló más. Una semana después, Nadia descubrió que Getulio tenía una amante. Finalmente, sostenía el celular de su marido mientras él se terminaba de afeitar. Aún así, no pudo desbloquear el dispositivo porque no conocía la contraseña. No necesitaba ver la cara del amante, Soria, en el teléfono. La mujer de cabello rojo y ojos verdes estaba enviando mensajes, y su imagen apareció en la pantalla. Nadia leyó algunas palabras y luego preguntó si Getulio ya había decidido ir a la playa con ella el fin de semana, y si pretendía finalmente dejar a su esposa gorda y horrible. Nadia se sintió aún más triste al saber que Getulio hablaba de ella con su amante. Le informó a la mujer que estaba casado con una carga real. Aunque Nadia estaba muy enojada, decidió no preocuparse por eso y continuó esforzándose para verse mejor para su marido. Había ahorrado algo de dinero para comprar maquillaje en el mercado. En cuanto a su ropa, había algunas piezas que había dejado de usar hace años, pero que podrían recordarle a su marido el amor que él sentía por ella. En los últimos días, intentó comer lo menos posible para poder usar esa ropa. No pudo usar esas piezas porque había ganado unos kilos de más. Nada era imposible para Nadia. Getulio le dijo a Nadia que lavara alguna ropa para él tan pronto como salió del baño. La razón por la que necesitaba ropa de playa fue preguntada por la mujer. Él dijo simplemente que haría un viaje el fin de semana con el jefe y algunos colegas. El equipo visitaría el terreno donde el nuevo proyecto sería construido. Cuando Nadia vio los mensajes de Soria en la pantalla del teléfono de su marido, sabía claramente que no eran verdad. No obstante, algunos días antes del fin de semana, decidió nuevamente guardar silencio. Creía que cuando descubriera su valor, podría convencer a su marido de dejar a la amante. Él podría incluso pedirle disculpas y reconocer la existencia de la otra mujer. Nadia incluso pensó en su respuesta. Al principio se haría la difícil, pero luego lo perdonaría y volverían a ser una pareja feliz. Mientras pensaba en toda esta escena, Getulio sacudía impacientemente la ropa que quería que ella lavara. Luego gritó a Nadia y le aconsejó salir de sus ensoñaciones y volver a la realidad. Tenía que lavar esa ropa y preparar algunos bocadillos. Además, todas las noches recibía en casa a algunos amigos del trabajo, incluyendo al jefe y a la esposa del jefe, entre otros. Ella sonrió al recordar que finalmente conocería a algunos de los colegas de trabajo de su marido. Esa fue la mejor ocasión para convencerlo de quedarse. Getulio miró a Nadia con desprecio antes de salir y le pidió que tratara de parecer menos horrible para la noche. A pesar de su vergüenza, ¿qué podría hacer si sus amigos y el jefe la visitaran en casa durante todo el día? Nadia se esforzó mucho para preparar comida y bebida para los amigos de su marido. Afortunadamente, él había accedido a que su esposa invitara a su amiga Beatriz. Como resultado, no se sentiría tan apartada y sola. Beatriz llegó para ayudar con la organización. Antes de Nadia, Beatriz consideró ridículo que su amiga aún no hubiera pedido el divorcio. Cuando hablaban sobre los descubrimientos de Nadia, se preguntaba qué más necesitaba ese hombre desagradable hacer para convencerla de que el matrimonio ya no importaba. Con un rostro triste, Nadia dijo a su amiga que no desistiría. Beatriz advirtió que dejar a Getulio significaba dejar de ser ella misma. Beatriz ayudó a Nadia a prepararse para la recepción. Después de preparar la comida, incluso le prestó una faja para ayudar a Nadia a ponerse un vestido viejo. Nadia estaba feliz, aunque un poco incómoda con la ropa y los zapatos de tacón alto.
Para recordarle a Getulio cómo él solía disfrutar de acariciar su largo cabello, lo dejó suelto. Después de un tiempo, Getulio llegó con algunos amigos que decidieron venir directamente del trabajo a su recepción. Getulio abrió la puerta y vio a Nadia y Beatriz en la sala. Aunque su esposa esperaba que Getulio reconociera todo el esfuerzo que hizo para vestirse de esa manera, la expresión en su rostro mostraba que solo sentía vergüenza de ella. Nadia estaba ansiosa por presentarse a los amigos de su marido, pero Getulio aceleró el tiempo y pidió a Nadia que fuera a la cocina con él. Él llevó una tabla de embutidos a la habitación y le informó a su esposa que no era necesario que trajera una bandeja de canapés de inmediato. Cuando sintió que era necesario, fue a la cocina y tomó la bandeja. Cuando vio que su esposa lo seguía a la sala, le dijo que era mejor que se quedara allí para asegurarse de que todo estuviera bien ya que el número de visitantes crecería rápidamente. Nadia pensó que su marido probablemente estaba tratando de ocultarla de sus amigos, pero descartó la idea de inmediato. Beatriz, que se quedó en la sala, notó que su amiga no había regresado de la cocina y decidió investigar qué estaba pasando. Beatriz entró en la cocina y vio a Nadia sentada en una silla mirando al vacío. Le preguntó por qué estaba allí en lugar de hablar con los invitados en la sala. Nadia explicó calmadamente que su marido le había pedido que preparara algo de último momento. Beatriz, que era extremadamente perspicaz, vio que Getulio estaba tratando de ocultar a su esposa de sus amigos. Así que agarró a su amiga y se dirigió a la sala. Cuando Getulio vio que se acercaban, hizo una mueca de disgusto pero decidió que no era correcto ser descortés con su esposa delante de su jefe y la esposa de éste. Nadia fue muy amigable con aquellos que aún no la conocían, y parecía que todos la apreciaban. Getulio, por otro lado, se sintió incómodo al escuchar a sus colegas de trabajo hablar con su esposa. Se acercó a ella discretamente y le preguntó si estaba ocupada en la cocina. Nadia, que ya se sentía a gusto entre ellos, respondió que no podía quedarse con los invitados. Getulio tiró discretamente pero con firmeza del brazo de Nadia hacia la sala de estar, dándose cuenta de que no podía sacarla de la sala. Al llegar, Getulio le dijo a Nadia que intentaba no ser cruel con ella, pero que no tenía otra opción. Parecía que ella disfrutaba siendo humillada. Nadia, confundida, le comunicó esto, lo que irritó aún más a Getulio. Sin darse cuenta, Getulio elevó la voz. La música en la sala ya no era lo suficientemente alta como para ocultar lo que le estaba diciendo a su esposa. Con rabia, le dijo a Nadia que estaba avergonzado de ella. ¿Cómo podía pensar que era bonita usando una ropa vieja que ya no le quedaba? Cuando le pidió que se arreglara, no esperaba que intentara fingir ser una mujer bonita, solo quería que no pareciera una mendiga. Pudo haber usado sus harapos de siempre. Continuó diciendo que parecía que iba a explotar porque estaba usando un vestido horrible. Finalmente, la sacudió por los brazos y le gritó, «Gorda y sucia, vuelve a la cocina, me avergüenzas». Luego la dejó y volvió a la sala. Nadia preguntó si Soria no lo perjudicaría. Getulio se sobresaltó un poco al darse cuenta de que su esposa sabía que tenía una amante, pero casi no sufrió daños. Le dijo a su esposa que Soria ciertamente no lo avergonzaría porque era joven, bonita y sobre todo delgada. Getulio decidió seguir adelante y dijo que dejaría a Nadia por los hijos. Si no fuera por los niños, ya se habría ido hace tiempo. Estaba involucrado porque sabía que Nadia sabía sobre Soria y, por lo tanto, no necesitaba fingir más estar casado con ella. Nadia solo tenía que cuidar la casa desde ese momento porque Soria era la mujer a quien amaba. Mientras caminaba hacia la sala, Getulio se dio cuenta de que todos los invitados miraban en su dirección. Luego se dio cuenta de que todos en la sala, incluido su jefe y la esposa de éste, habían escuchado cada palabra. Parecía que la gente estaba juzgando a Getulio por sus acciones y hablando de lo que acababan de escuchar. Getulio se puso nervioso al principio, pero luego les dijo a los invitados que entenderían si hubieran llevado un dragón y se hubieran casado con una princesa. El jefe y su esposa se levantaron y anunciaron su salida después de que algunos colegas se rieron de la observación, no esperaban esa naturaleza. Beatriz siguió a Nadia pero, al llegar a la cocina, descubrió que sus zapatos de tacón estaban fuera de uso. Beatriz buscó en otros cuartos a su amiga porque ella ya estaba en casa, pero no la encontró. Preocupada, decidió informar a todos sobre su desaparición. Getulio no mostraba mucha preocupación, pero era necesario que encontrara a su esposa ya que ella era madre de sus hijos. Le dijo a Beatriz que no debía preocuparse porque esa gorda inútil solo quería hacer una escena. Cuando supo de la desaparición, salió y continuó ocupándose de la casa. Pronto volvería, más fea aún. Beatriz decidió buscar a su amiga en los alrededores. Pasó el tiempo y Nadia no apareció. Después de que todos los invitados se habían ido, Getulio comenzó a pensar que su esposa debía regresar pronto para lavar todos los platos.
También necesitaría planchar su ropa para el viaje que haría con Soria. ¿Cómo se atrevió Nadia a desaparecer tan bruscamente cuando él exigía que cumpliera con sus deberes? Nadia no regresó hasta el día siguiente. Getulio llamó a Beatriz e informó que no había encontrado a su amiga. Nadia no volvió a casa en una semana. Getulio no fue a la playa con Soria porque no tenía con quien dejar a los niños. La irritación por la desaparición de su esposa evolucionó a preocupación por lo que sucedería si Nadia no regresaba. Después de 2 meses de incertidumbre, Getulio recibió una carta de un abogado que representaba a Nadia. Según el contrato matrimonial, su esposa estaba pidiendo el divorcio y la división de los bienes del matrimonio. La mitad de todo era su derecho. Getulio quedó completamente sorprendido. Nunca había imaginado que su esposa pediría el divorcio y ni siquiera exigiría sus derechos. En esa carta del abogado no había ninguna evidencia de que ella pretendía regresar. Al principio, intentó complicar las cosas, pero su abogado le advirtió que eso tendría un peor resultado. El proceso tomaría más tiempo, pero Nadia podría recibir aún más derechos del juez. Desde aquella escena en la recepción, Getulio nunca pensó en perder un centavo. Tenía un jefe extraño. Getulio recibió información de un colega de trabajo de que la esposa del jefe estaba pidiendo su despido. Getulio solo podía lamentar esa solidaridad femenina que lo llevó a perder su trabajo. Entonces, decidió firmar el divorcio y dar a su esposa el mejor trato posible. Ella probablemente querría quedarse con los hijos cuando él estuviera libre para poder comenzar a vivir con Soria. Getulio había encontrado el amor de su vida en la hermosa mujer de 20 años que conoció hace unos meses en un bar. Sabía que ella se alegraría de saber que finalmente podrían casarse. Getulio perdió su trabajo un día y firmó el divorcio al siguiente. Parecía que el jefe solo esperaba a un nuevo ingeniero para asumir su lugar. A pesar de perder la casa y mucho dinero ahorrado, Getulio se sentía bien. Finalmente sería feliz con una mujer que lo amaba. Nadia y sus hijos volvieron a su casa anterior, donde expresaron su gratitud por su desaparición. Al fin y al cabo, su amiga Beatriz siempre les informaba sobre cómo se sentía su madre. Getulio no sabía dónde estaba su esposa, lo que le permitió recuperar su autoestima, la persona más importante de su vida. Esa noche, Nadia salió descalza y sin rumbo de casa. Beatriz logró encontrarla un poco más adelante en la calle. Mientras conversaban, el auto del jefe de Getulio se detuvo frente a ellas. La esposa del empleador de su marido le dijo a Nadia que se solidarizaba con todo lo que había pasado esa noche y probablemente durante toda su vida de casada. Como resultado, Marcia, la esposa del dueño de la constructora, muy rica y elegante, preguntó por Nadia. Ella respondió que no sabía nada porque no tenía dinero ni trabajo. Tras una breve conversación con su esposo, Marcia invitó a Nadia a entrar al vehículo. Beatriz se encargó de difundir la noticia que su amiga había transmitido. Nadia estuvo al lado de Marcia los últimos meses, lo que le ayudó a recuperar su autoestima y encontrar un nuevo camino para su vida. Nadia ingresó a la universidad para estudiar arquitectura. Como resultado, tendrá un empleo garantizado en la constructora donde trabajaba su marido tras su formación. Nadia descubrió que Marcia también había tenido una relación abusiva antes de conocer a su actual esposo, lo que le sorprendió aún más. Marcia explicó que la idea de despedir a Getulio solo después de que firmara el divorcio era porque el juez podría negar más derechos a Nadia si el hombre no tenía empleo. Fue despedido justo después de que Nadia obtuviera todo lo que pidió. Getulio visitó su antigua casa para buscar algunas de sus pertenencias que quedaron allí. Se sorprendió cuando Nadia abrió la puerta al tocar el timbre. Después del incidente, nunca había visto a su exesposa tan hermosa. El abogado de Nadia la representó durante las audiencias de divorcio y división de bienes. Nadia, bien vestida y segura, con el cabello suelto, observaba desde la puerta. Solo señaló la maleta con el resto de la ropa de su exmarido con la cabeza y dejó espacio para que entrara a recogerla. Getulio la miró igual que hace casi 20 años, cuando se conocieron. Nadia, por otro lado, no sabía qué significaba esa mirada, pero ahora ya no importaba. Tras pasar tiempo separada, ella se dio cuenta de que se marchitaba al lado de Getulio. Nadia siempre fue una mujer alegre y segura, pero el desdén de su marido la hizo sentirse mal. La ayuda de Beatriz y Marcia fue fundamental para que aprendiera a amarse a sí misma primero. Getulio intentó iniciar una conversación con su exesposa, pero ella solo señalaba con la cabeza la salida y no dijo una palabra. Él salió con la maleta, y aunque se sintió furioso al ver a Nadia tan bien vestida, recordó que ahora podía pasar todo el tiempo con Soria. Getulio y Soria buscaban un apartamento para alquilar, pero Soria no estaba contenta con las opciones disponibles. Cuando la conoció, Getulio trabajaba para una importante constructora. Ahora era un hombre desempleado y divorciado, con la mitad de sus bienes y sin trabajo.
Soria se sintió desanimada cuando descubrió que su amante tenía poco dinero para gastar. Getulio pensó que ella podría estar saliendo con otro hombre cuando vio que inventaba excusas para no salir con él. Intentaba ignorar el asunto, pero se sentía horrible al imaginar que perdería a Soria, no porque la amara, sino porque se quedaría sin nada. Getulio recibió la noticia de que Soria lo estaba dejando para casarse con un colega de trabajo suyo 2 semanas después. La historia de la escena que Getulio hizo en su casa se difundió entre los principales empleadores del sector. Nadie quería contratar a un hombre conocido por ser cruel y violento con su exesposa. El nivel de vida de Getulio cayó drásticamente y empezó a vivir con gran tristeza y baja autoestima, al igual que Nadia vivía cuando estaba casada con él. Nadia, por su parte, continuó sus estudios y vivía bien con sus hijos gracias al dinero que obtuvo en el divorcio. Podría trabajar y mejorar la vida de Laura y Carlos cuando se graduara. Nadia estaba contenta porque se miraba al espejo con más cariño y reconocía su valor como persona y mujer. Suscríbete al canal Vivencias Narradas para más historias emocionantes. Tu apoyo es muy importante para nuestro trabajo. Estoy segura de que las historias que aparecerán en tu pantalla ahora también te emocionarán. Un gran beso y hasta el próximo video.